Historia del virus. A mediados del siglo XIX, el término virus todavía se empleaba como sinónimo de veneno o miasma. Pero fue entonces cuando Cornelio Celso quien en el siglo I a.C. utilizó por primera vez la palabra virus. A principios del siglo XX, el bacteriólogo inglés Frederick Twor descubrió los virus que infectan a las bacterias, ahora llamados bacteriófagos. A finales del siglo XIX, los virus se definían en función de su infectividad, su filtrabilidad y su necesidad de huéspedes vivos. Entonces, fue con la invención de la microscopía electrónica en 1931 por parte de los ingenieros alemanes Ernst Ruska y Max Knoll se obtuvieron las primeras imágenes de virus. En 1939, el bioquímico y virólogo estadounidense Wendell Stanley examinó el virus del mosaico del tabaco, y ya para la segunda mitad del siglo XX fue la edad dorada del descubrimiento de todos los virus. Ahora, ¿qué es un virus? Los virus son parásitos intracelulares obligados que necesitan de una célula huésped para poder replicarse. Los virus son agentes altamente infecciosos que pueden afectar tanto a los humanos como a los animales y poseen un solo tipo de ácido nucleico, ARN o ADN. El tamaño de los virus es mucho menor al de las bacterias, varían entre los 20 a 250 nanómetros. Y aquí podemos observar una imagen donde hay una comparación entre algunos virus pequeños y ciertas bacterias. La anatomía de los virus está conformada por un tipo de ácido nucleico que se denomina nucleoide, que cuando está asociado a proteínas se denomina core. A su vez, esto está envuelto en una capa proteica llamada cápside, conformada por subunidades denominadas capsómeros y estos formados por protámeros. Algunos virus están envueltos por una capa lipoproteica denominada envoltura. Los virus están compuestos por ácidos nucleicos, proteínas, lípidos y glúcidos. En los ácidos nucleicos se dividen en dos grupos: desoxirribovirus si tienen ADN y ribovirus si tienen ARN. Los ribovirus son monocatenarios, a excepción del reovirus que es bicatenario, y los desoxirribovirus son bicatenarios, a excepción del parvovirus y algunos fagos que son monocatenarios. En cuanto a las proteínas, tenemos proteínas estructurales que conforman la mayor proporción del virus y las proteínas no estructurales. El virus puede contener proteínas de superficie, como son los caxómeros y los preplómeros, y proteínas internas, que se encuentran en la cara interna de la envoltura, entre las capas del caxómero, colocados debajo de la cápside y en el centro del virión asociados al core. La simetría del virus es la forma en la que ésta se presenta en el espacio y está dada por la nucleocápside. Tenemos virus de simetría isocaélica como son los adenovirus, que tienen forma de poliedros regulares, los virus de simetría helicoidal como por ejemplo el virus de la viruela, los virus de simetría binaria que tienen cabeza isocaélica y cola helicoidal como los bacteriófagos, y los virus de simetría compleja que adoptan una forma poliomórfica como los poxvirus. Los virus se diferencian de otros agentes patógenos tanto por su organización, composición química y mecanismos de la replicación. Pues bien, en la siguiente tabla veremos las diferencias entre virus, bacteria, clamidia, micoplasma y rickettsia, todos ellos considerados patógenos. Los virus poseen un solo tipo de ácido nucleico, ya sea ADN o ARN. Los demás tienen ambos. Por otro lado, únicamente los virus no se multiplican por fisión binaria, como lo hace el resto de agentes. Asimismo, podemos notar en la tabla que la mayoría de los virus no poseen ribosomas. Sin embargo, existen excepciones. Otra de las diferencias va a ser que los virus, la rickettsia, las clamidias, no se replican en medio inerte, como lo hacen los micoplasmas y las bacterias. Los virus se replican mediante síntesis y ensamble de la célula. Finalmente, el tamaño de los virus, los micoplasmas y las clamidias están en el orden de los nanómetros, mientras que las rickettsias y las bacterias están en el orden de los micrómetros. Provirus, forma vírica inactiva que se ha integrado a los genes de una célula huésped. Por ejemplo, cuando el VIH entra a un linfocito CD4 huésped, su ARN cambia primero a ADN. Luego, el provirus del VIH se inserta en el ADN del linfocito CD4 huésped. Cuando este último se multiplica, el provirus del VIH transmite de una generación celular a la siguiente.
con lo cual asegura la multiplicación. Virión. Se denomina virión a la partícula vírica morfológicamente completa e infecciosa que consiste en una cubierta de proteína externa llamada caxide compuesta por subunidades denominadas caxómero y un núcleo interno de ácido nucleico, ARN o ADN, y en algunos casos contiene una membrana lipídica que envuelve la nucleocaxide y contiene proteínas de origen viral y proteínas de la célula infectada. Bacteriófagos. Son los organismos pequeños de tipo virus que infectan las bacterias. Poseen una estructura de manera de cabeza y pueden variar de tamaño y forma. Algunos son icosaédricos y otros son filamentosos. La cabeza actúa como una cubierta protectora para el ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN. La cola es un tubo hueco a través del cual el ácido nucleico pasa durante la infección. Viroides. Son agentes infecciosos que carecen totalmente de cápside y de envoltura. No poseen proteínas ni lípidos y están constituidos por una cadena cíclica corta de ARN. Son agentes infecciosos predominantes a las plantas. Prión es una simple proteína, pero también un agente infeccioso capaz de causar enfermedades tan graves como la enfermedad de las vacas locas. Los priones son también únicos en los que no contienen el ácido nucleico, a diferencia de bacterias, de hongos, de virus y de otros patógenos. Aunque los investigadores teorizaron sobre la existencia de los priones ya en los años 60, su existencia no fue confirmada hasta 1982 gracias a Stanley Prusiner, quien investigaba una serie de enfermedades crónicas del sistema nervioso central.